Hola tribu, bueno, qué alegría volver con los directos, las Opo experiencias que llevaba desde junio que no hacía, la verdad es que fueron muy intensos los directos, hice muchos y luego necesitaba descansar un poco, pero bueno, volvemos con los directos, con las Opo experiencias y yo creo que hoy va a estar genial porque, bueno, volvemos con las Opo experiencias porque vosotros me lo habíais pedido fundamentalmente, así que estamos hoy, pero espero que ya haya una Opo experiencia más o menos cada semana o cada 15 días. Os iré avisando. Bueno, y si no me equivoco, tengo ya por aquí a Laura. Hola, Laura. Hola, ¿se me escucha? Eso es. Lo primero, si nos podéis decir, por favor, si se nos escucha a las dos, si nos veis más o menos bien, presentables a las dos. Si nos lo ponéis por ahí en el chat, estupendo, porque así sabemos que se oye, que se ve y todo eso. Veo que se está uniendo un montón de gente. A ver si alguien nos dice si se nos oye bien, se nos ve bien. Hola. Decidnos, ¿se nos oye, chicas, chicos? ¿Se nos ve? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta Opo experiencia que ya tenía yo muchas ganas de volver con ellas y bueno, no podemos inaugurar temporada de mejor manera que con Laura del perfil de A Teacher in Class. Ella es funcionaria de carrera, profesora, maestra de educación infantil, educación primaria en la especialidad de inglés y además en su perfil, que estoy segura que la seguís casi todos y si no, después del directo ya os podéis ir a seguir su cuenta también, pues comparte un montón de recursos súper interesantes, hechos con un montón de cariño y que además parten de esas metodologías activas que tanto nos gustan aquí en esta tribu. Así que bienvenida a la tribu, Laura. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy Bueno, contenta de pues estar aquí, qué aunque un bien. poco nerviosa. Bueno, es normal, pero vamos a pensar que nos tomamos un café o, bueno, yo agua tengo aquí, aunque el vaso es de Yo Guinness, pero también. dentro está el agua. Y bueno, pues lo primero ya sabéis que lo que nos va a contar Laura es su Opo experiencia para ayudarnos de alguna manera un poco a todas las personas que componéis esta tribu. Así que quiero empezar por eso, porque nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia desde que decidiste presentarte a la oposición hasta que conseguiste esa ansiada plaza. Yo me presenté dos veces. La primera en el 2016 y lo único que en el 2016 me preparé en Express en 4 meses, porque acabé la carrera, echaba currículums por ahí y nadie me cogía. Entonces dije, bueno, pues vamos a probar a opositar. Y aunque Mm, aprobé, no tenía nada de puntos, recién salida, bueno, ya te puedes imaginar, sin claro. plaza. Y aún así, no trabajé hasta el 2019. Y en el 2019 me presenté otra vez y ya conseguí la plaza. Bueno, de esto podemos sacar un poco la enseñanza esa de que no hay que perder la esperanza, que hay momentos de bajón, ¿no? Que la oposición es una carrera de fondo, como digo yo siempre, y que en esa carrera de fondo, pues hay veces bueno, pues como le pasó a Laura, ¿no? Que apruebas la oposición, aun siendo tu primera vez, pero sin plaza, pues Y sin porque faltan trabajar. puntos, sin trabajar durante todo el año y, bueno, igualmente sigues estudiando y dices, venga, sigo a por ello para finalmente conseguir la plaza, ¿no? O sea, que no está nada mal. Bueno, en tu perfil hay un montón de publicaciones muy útiles, pero hay una que me he apuntado aquí que se titula Comienza la cuenta atrás de los opositores, que hiciste en septiembre, que a mí me gusta mucho, porque es como los pasos que tienen que hacer los opositores en ese momento, en septiembre, que empieza como una nueva temporada, ¿no? Un nuevo curso escolar, para ponerse a punto para las oposiciones. Como estamos en enero, terminándolo ya, y creo que esa cuenta atrás también nos puede venir muy bien, me gustaría que nos dieras consejos sobre ella, sobre todo de ese punto que dices, organízate, ¿no? Ah, vale. Que a mí me parece súper clave, ¿no? De hecho, es uno de los pilares de esta tribu también. Así que cuéntanos, ¿por qué la organización es importante? ¿Cómo te organizaste? Cuéntanos. El post lo hice en septiembre, pero como dices tú, lo podemos aplicar a cuando decidamos opositar, ¿no? Es como un poco empezamos y salimos, ya empezamos a opositar. Sí, Entonces, en el tema de la organización, a mí me parece fundamental. Una de las en mm, el 2016 es estudiar por estudiar.
Yo iba estudiando tranquilamente lo que me apetecía y cuando me apetecía. Y en el Sí. 2019, sí, cuando ya me preparé para las últimas, sí que tenía un planning. Cada uno, nuestro planning es personal y dependiendo de nuestras circunstancias personales. Ujú. Obviamente, mi situación era muy diferente a las de muchas personas que me escriben y me dicen que tienen hijos, que están a Claro. jornada completa. En mi caso, yo estaba a jornada partida, venga, a media jornada y Sí, no tengo hijos, al final pues es más cómodo. Entonces, lo que me sí. hacía era establecerme objetivos a corto y a largo plazo, Ujú, ¿vale? Y sobre todo muy realista. Si veía que no los ujú. había seguido, que no los había conseguido, pues cambiaba y tampoco me frustraba por no conseguirlos. Aunque hay veces que sí que te frustras, porque Claro, claro, teóricamente no te tienes que frustrar, pero mm, lo que iba haciendo es modificar conforme me iba saliendo, ¿vale? claro. Y una Adaptar cosa que yo esos creo planes. que y una cosa que yo creo que está bien a la hora de Ujú, salir a opositar o empezar es analizarte. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que hiciste bien si ya te has presentado? ¿Qué es lo que hiciste mal? Porque seguro ujú, que hay mucho y por eso estás repitiendo la oposición. Y eso ujú. me parece lo fundamental. Y si nunca te has presentado, medir tus fortalezas y tus debilidades. Hay gente que pasa, yo por ejemplo en el 2016 al principio, bueno, sí que sabía mis errores, que era no haberme organizado bien y no tener tiempo suficiente, eso lo Ujú. primordial, pero con mucha gente que hablas es, yo he hecho el tema de 10. Mucha gente lo dice, o yo no sé por qué me han Sí, puesto un 5 si yo lo tengo todo genial, como me lo dice la preparadora o el preparador. Pienso que tenemos que hacer un ejercicio de evaluarnos, ¿no? ujú. Eso Sí, me como gusta punto de mucho salida. esto. Sí, sí, eso me gusta mucho porque es verdad que, primero, la oposición es que lo bueno que tiene, porque tiene muchas cosas buenas, tiene otras malas, evidentemente, pero yo creo que una parte buena que tiene es que también es un poco de viaje hacia el autoconocimiento, ¿no? Y hacia saber tus límites, te pone muchas veces pues en situaciones que no te gustan, te hace también incluso saber qué personas están realmente a tu lado y qué personas no. Y me parece muy importante eso de mirarte, analizarte y decir, ¿qué tengo yo de bueno? ¿Qué tengo yo de malo? Y lo que dices, en un momento dado me he presentado ya, me han puesto un 6 en el tema y yo creía que mi tema era de 10. Pues en vez de obcecarme con, es que mi tema era de 10, es que mi tema era de 10, como digo yo siempre, ver lo que depende de ti, no lo que no depende de ti. Entonces, vale, ¿qué depende de ti? ¿Por qué mi tema está de 6 y no de 10? ¿Qué puedo mejorar? Que quizá al principio creas que nada, pero cuando le empiezas a dar Sí. vueltas y vueltas y vueltas, sabes que puedes mejorar algo, ¿no? Yo en el curso este de Crea, Estudia, Defiende, que cerramos inscripciones hoy además, siempre lo digo, ¿no? Que aunque el tema parece que esté muy bien, pues luego descubres cosas que pueden hacer que esté mejor, ¿no? Entonces, Siempre hay eso, casos que no es que siempre hay casos de gente súper buena que suspende, siempre lo hay. Pero generalmente lo que tú dices, evaluarte y ver en qué puedo mejorar, que está en mi mano para claro, mejorar. Yo en el eso 2016 la es, verdad es que lo hice un poco así asá, ¿vale? sí, Así asá. sí, Entonces era consciente de que, bueno, es que lo sabía, iba por probar, ¿vale? claro, Porque es que no claro, tenía otra. Yo no tenía trabajo, claro, acababa de salir y dije, va, voy a probar a ver qué tal. Y aún así claro. salió bien, pero yo compré Sí, unos temas, o sea, es que no sí, que ni tenía siquiera, tiempo. claro, 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 efectivamente. O sea, que Nada, dijiste, bueno, voy y pruebo a ver, que esto también puede dar ánimos, ¿no? Que no es tan fiero el león como lo pintan, ¿no? Hay una herramienta de coaching que yo vi cuando hice lo del curso de coaching educativo, que es el DAFO, que me imagino que también lo conocerán los que nos estén viendo, que es hacer como un cuadro y analizar pues tus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que es un poco, si lo resumiésemos, es eso, ¿no? ¿Qué tengo de bueno y sí, qué tengo de malo y cómo refuerzo lo bueno y minimizo lo malo, ¿no? Que sería lo ideal. Pues eso estupendo es. consejo. Bueno, yo me voy apuntando por aquí para luego hacer un pequeño resumen, las frases así Vale, top que nos vas diciendo, ¿vale? Bueno, pues vale. vamos un poco con las partes de la oposición. Y la primera parte en las oposiciones docentes en la mayoría de comunidades es el tema, ¿no? La elaboración del tema y la lectura del mismo en muchas comunidades autónomas delante del tribunal. Yo digo siempre, soy una loca de elaborarte tú misma los temas, que sean originales, bueno, de eso va también el Crea Estudia Defiende. ¿Qué nos cuentas tú? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo defendiste delante del tribunal? ¿Qué consejos puedes dar a la tribu? Yo creo que hacer tu propio tema es la clave, porque al final también te ayuda a memorizar.
si lo has hecho tú, es muchísimo más fácil. Cuesta mucho hacerlos, porque es Ujú. verdad, si es un tema tuyo, Sí. cuesta mucho, pero es una inversión que luego vas a recuperar cuando te pones a estudiarlos. En mi caso, primero Ujú. los hice, no todos, primero los hice y luego, cuando me puse a estudiar, ya decía, ah, sí, ya me acuerdo por qué lo puse. Entonces, lo primero, esa es la primera razón, que te va a ayudar a Claro. memorizar lo tuyo. Y yo creo, vamos, sí o sí personalizar, porque es que si no, si vamos todos con los mismos temas, el tribunal, que está ahí tantas horas escuchándonos, en nuestro Sí. caso es escucharnos porque en Aragón se lee. Se lee. Si le decimos lo mismo, es horrible y súper aburrido. Entonces, al final Sí. es llevártelo a tu terreno, contar tus ejemplos, poner aplicaciones didácticas, hablar de la teoría, pero sí, cómo eso lo haces tú en tu clase. En mi Ujú. caso, que yo no tenía experiencia y además soy joven y pequeña, tenía miedo a que me juzgaran por no tener edad. Entonces dije, Sí. bueno, yo voy a decir muchos ejemplos de en mi aula hago y en mis Muy bien. clases hago y todo el rato estaba diciendo eso. Y al final yo creo Sí. que, bueno, eso también era una forma de personalizarlo y hacer Ujú. como que tenía mogollón, De que tampoco experiencia. era tanto, pero yo lo soltaba. Sí, eso es como el dicho este inglés de fake it until you make it, ¿no? Fíngelo hasta que lo hagas, ¿no? Pues tú vas allí demostrando que me Así, gusta mucho lo que has dicho de decir en mi clase, en mi aula, con mi alumnado, porque es verdad que yo a veces veo temas cuando corrijo algunos temas que son usan mucho el se impersonal, ¿no? En mi aula en el aula se utiliza, no, en el aula se utiliza, no, en mi aula yo utilizo porque al final te están juzgando como profe, ¿no? Entonces tienes que estar todo el rato pues sí, mostrando eso, que eres un profe, aunque no tengas experiencia, como dices tú, pero bueno, no fingirlo lo saben. si, efectivamente, si es necesario. ¿Y tú fuiste a algún preparador o alguna Sí, academia? la primera vez fui a academia, Ujú. pero ya te digo que iba por ir y no, Sí. no tenía nada preparado, tuve que comprar luego unos temas, bueno. Y luego la segunda vez sí que fui a preparadora. Sí, Ujú. sí. ¿Y te gustó la experiencia? Sí, a ver, teniéndola como base, Ujú. ¿vale? Y luego siempre, siempre personalizando. A mí es que Claro. me daba miedo el hecho de que íbamos muchos y Ujú. luego muchos con apellidos similares. De hecho, en el mismo día que leíamos había Sí, mucha gente de la misma persona. Entonces, menos mal que hice esa personalización de temas, porque si no, claro. me pillan. Nada. Claro, claro, efectivamente. Y a la hora de defender delante del tribunal, ¿cómo te sentiste? ¿Estabas muy nerviosa? Yo soy nerviosa, muy, 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 muy nerviosa. Y de hecho en Sí, el 2016, y eso que no me importaban, después del examen tuve bastantes problemas con los nervios porque no los gestioné bien. Y para la segunda vez era muy importante durante todo el proceso gestionarme mis emociones. Hay veces que se ujú, podía y otras que no, ¿vale? Pero al ujú, final aprendes que hay cosas que ya no dependen de ti. ujú, claro, Entonces, la gestión de emociones, sobre todo cuando vas a leer enfrente del tribunal, te pones sí, súper nervioso. mm, Aunque no quieras, te pones nerviosa. sí, Afortunadamente, mi tribunal eran cuatro chicas súper majas. Y como estaban con una sonrisa de oreja a oreja, eso también te tranquiliza, que a mí las dos experiencias fueron muy positivas con ellos, porque en la primera sé sí, que había un chico, pero que para mí fue muy bueno eso, que siempre bueno, estuvieran ahí receptivas, ¿sabes? claro, Entonces sí, ya te sí, eso centras, ayuda, te quedas claro, más tranquila. sí, eso te ayuda muchísimo, eso es verdad. ¿Y tú cuántos temas te preparaste? ¿Te preparaste todos? No. Y de hecho los tres temas que salieron no los llevaba. Jolín. ¿Es Y, cortado? uy, ¿ahora? Sí, ahora ya. Ah, vale. Cuéntame, cuéntame. ¿Y entonces qué Te lo hiciste? digo entre comillas, no los llevaba. Salieron tres temas que eran en inglés fatales. El 5 que yo ese ni me lo había mirado porque era de historia, geografía Sí, y me parecía un rollo. ¿un rollete? Y Sí. entonces luego nos salía el 20. Conforme iban Ujú. poniendo los números, yo estaba así en el examen diciendo, ¿pero qué me estás contando? ¡Qué mala suerte! El 20 era un tema que sí que me había estudiado, pero que nunca me sentía segura a la hora de hacerlo, Sí, porque era muy de legislación y no sentía que pudiera yo soltarles mi chispa. Y luego salió sí. el 11.
Y entonces hice el 11 porque pensaba que era el que más me podía inventar de otros temas. Es decir, como era de vocabulario, Claro. podía explicar todas las aplicaciones prácticas de los demás temas y Ahí. meterlas ahí y hacerlo algo un poco Ujú. más práctico. Pero en ningún momento era mi tema que yo tenía en el papel, porque cuando luego llegué Sí, a casa y lo leí, dije, no sé qué he hecho ni cómo lo he puesto. Pero luego claro. sí, sí que me acordé porque al final era la suma de todos los demás temas. Claro, eso es importante también. Yo creo que cuando estudiamos los temas, pues como dices tú, te los elaboras, te los personalizas, los llevas a tu terreno, es verdad que se te queda mejor, no es una memorización pues como un lorito que digo yo, y de esa manera te permite salir un poco al paso, aunque te salga un tema que no sea de los que mejor llevas o incluso que no te lo hayas estudiado o te lo hayas estudiado de otra manera y ese día salgas un poco al paso. Hombre, lo ideal es que te salga el Total. tema que mejor llevas preparado, pero es verdad que si consigues hacer eso, pues tiene un punto. Fue muy Sí, mala suerte porque además yo me hacía un montón de ensayos con el móvil de sacar tres bolas y jamás me sí, salían esos números. Entonces yo el día del examen aluciné, de verdad. claro, Y luego claro, también lo que sí que hice bien es que cuando vi que salían los tres, dije, bueno, que no cunda el pánico, no te eches a llorar porque ya me estaba viendo, pon la introducción y la conclusión y vas pensando un plan para ver si haces el 20 o el 11 porque el 5 era imposible. El 5 no claro, podía cogerlo por ningún lado. Y entonces claro. mientras iba escribiendo, iba pensando a ver qué hacía. Claro, Sí, claro. sí. Importante también tener esa estructura clara del tema, introducción, conclusión, eso está claro. Nos pregunta maestra inglesa que cómo se gestionan los nervios, que ella necesita un curso de eso. Yo ¿Qué le dos. puedes decir, Laura? Yo dos, soy súper nerviosa, pero sí que es verdad que a la hora de organizar, a la hora de organizarte es muy importante, primero, no frustrarte si te pasa, y luego que hay cosas que no dependen de ti. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo me enfadaba mucho cuando salían noticias del número de plazas, por ejemplo, ya Mm, estaba súper mm, nerviosa. O del que no contaron el C1, por ejemplo. Y a ujú, mí eso sí, me sentó muy mal, porque yo no entendía por qué el C1 no nos contaba y nos contaba como un B2. Pues ese día estaba súper mal, pero también te tienes que permitir estar nerviosa ese claro, día y sí, dejarlo, irte por ahí, hablarlo y ya se acabó. Al día siguiente otra vez, sí. vuelta a empezar. Eso Y es luego, verdad, pues, sí. respirar hondo. Por ejemplo, yo cuando entré, me acuerdo que me iba el corazón que se me salía del pecho y bum, 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 bum. Respirar hondo y saber que están allí para escucharte. Sí, eso es verdad, sí. Minimizar un poco o no pensar en todo lo malo que puede pasar, ¿no? Y sí que es verdad que yo digo siempre que los nervios no siempre son malos. A ver, yo que soy una persona bastante nerviosa también, creo que los nervios muchas veces nos mueven a hacer cosas y nos llevan a hacer cosas y nos dan un poco de chispa, ¿no? Eso yo creo que es la parte buena de los nervios. Evidentemente, antes del examen, pues hoy en el post hablaba yo qué hacer antes del examen. Bueno, pues relajarte, no obsesionarte, estar con gente que te sume, dejarte de rollos de esta gente que solo critica al tribunal o que no depende de ellos. Y Eso es. bueno, ya más de manera profesional, pues ya hay técnicas de relajación, el mindfulness que ahora está súper de moda, pues yo hubo un tiempo que lo hacía y la verdad es que viene bien. Creo que ese tipo de cosas también puede ayudar, pero los nervios van a estar ahí porque, jolín, te está jugando una plaza para toda la vida. Entonces, los Está nervios están claro. ahí, eso está claro. Y porque Nos dice, te claro, importa lo que estás efectivamente, haciendo. efectivamente. Nos dice Sandra que ella en la rutina matinal también está meditando por la mañana, Muy pues muy bien. bien. Y Teacher Esteropos, que es una seguidora de la tribu total, te pregunta, ¿tuviste algún bloqueo durante la preparación? ¿Cómo lo Sí. gestionabas? Por Sí, ejemplo, el tema del C1, yo ese día, es que os digo que es que lo pasé súper mal porque había ido a la escuela de idiomas presencial sí, durante un año para poder conseguir puntos, porque daros cuenta que yo no tenía puntos de experiencia. No claro. tenía Mm, ni uno, entonces necesitaba nada, C1, me saqué infantil, todo lo que pudiera, un máster para intentar conseguir puntos como fuera. Entonces, cuando claro. me pasó eso, es que me Te bloqueé. quedaste. Bueno, y hay días que piensas que eres lo más y que te la vas a sacar, por lo menos a mí me pasaba, y hay otros días que te Sí, piensas que eres lo peor, que no te sabes nada, que no sé qué. A mí, por ejemplo, que mis no la vas a padres, sacar en la eso vida. es, Sí, mis padres me decían, pero ¿cómo puede ser? Y mi pareja me decía, ¿cómo puede ser si ayer te sabías todo, que hoy no te sepas nada? Es imposible. Y es verdad. claro. O sea, al final dices, bueno.
estoy mal, hoy bloqueada, permítete estarlo, salte a dar un paseo, tómate una caña, tómate una Coca-Cola, lo que necesites, y al día Sí, siguiente otra vez, vuelta a empezar. mira todo lo que has conseguido y ahora estás otra vez al lío, sigue, 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 así es. No, no eres Sí. la única, bueno, no, a mí No, me pasaba. desde luego. A mí también me pasó, ¿eh? A mí también me pasó. Yo trabajaba y a la vez preparaba la oposición y había muchos momentos de no puedo más, no me sé nada. Yo sobre todo el no me sé nada, ¿no? El ponerte a repasar, yo tenía 69 temas y ya lo he contado Bueno, alguna vez, llevé los 60 porque en mi época, que yo soy un poco abuela cebolleta ya, yo aprobé en el 2006, en Castilla-La Mancha sacaban solamente 2 bolas, entonces había poca opción. Entonces yo llevé todos. Y entonces, claro, a veces me ponía a repasar bloques de temas y decía, jolín, que no me acuerdo, que no me sé nada. Y eso te hace que no te sepas nada. O sea, ya olvídate. Y entonces, como dices sí. tú, hay que desconectar, hacer otra cosa. Lo bueno que tiene nuestra oposición es que tiene partes muy diferentes, ¿no? Porque tenemos los temas, el práctico, la programación. Entonces, siempre Ujú. tienes algo que hacer, que te bloqueas en los temas, pues ponte con la programación, que te bloqueas con el práctico, pues ponte con la unidad didáctica. Entonces, eso también puede Eso es. ayudar, ¿no? El cambiar un poco de cosa, de aspecto. Ujú. Bueno, quería preguntarte también por las técnicas y estrategias de estudio que tú utilizaste y que te funcionaron, ¿no? Alguna que nos puedas compartir que creas que te funcionó. En cuanto a los temas, por ejemplo, a mí me servía mucho estudiármelos por arrastre. Es decir, yo me Uh estudiaba -huh. el uno, bueno, primero los dividía por bloques que fueran similares, para Sí, intentar hacer los temas lo más similar posible y hacer pues la trampa de siempre, ¿no? uh Y -huh. entonces, cuando me estudiaba el tema uno, iba al tema 2, me estudiaba primero el uno todos los lunes y ya luego empezaba con el 2. Cuando volvía y me tocaba el 3, pues estudiaba el uno, el 2 y el 3. Y así al final se convertía en que los repasos y las vueltas eran muchísimo más largas porque tenía que repasar mucho, Claro. pero estaban más afianzados aquellos que me sabía, estaban muy bien, Claro, ¿sabes? claro, porque les habías dado mucha Mucha caña, vuelta. mucha cera, claro, claro. Ujú. Al final la repetición es lo que nos hace recordar, esto es así. Y también lo que has comentado antes, ¿no? El elaborarlos tú misma, el personalizarlos, que hace que te acuerdes un poco más. Yo digo Ujú. siempre que a mí me funciona también mucho el estudiar por bloques, ¿no? A mí también. Nosotros teníamos el bloque de lingüística, el del discurso, el de literatura, entonces a mí me vino muy bien estudiar por bloques porque es verdad que tenían como mucho en común. Entonces yo sí que me ponía, mi arrastre, digamos, era por bloques, porque claro, 70 temas si no era un poco locura. Pero lo que has comentado me gusta mucho, ¿no? El empezar siempre por el tema uno, luego el 2, luego el 3 y Y así luego ir de sumando y cara, sumando. pero de cara a los bloques también lo hacía así. O sea, cuando tenía que repasar Sí, el bloque, pues solo bloque de literatura o solo bloque de metodología o repasaba bloque cuando ya solo eran repasos, ¿sabes? Como claro, tú claro, dices. Sí, claro. sí. ¿Y te hacías esquemas o alguna cosa Sí, de...? Sí, sí. sí, Todo es también. que tenía el tema normal y luego el esquema en una hojita, así Sí, por repasar. Lo que no claro. hacía era grabarme, que eso a la gente le sirve, lo Sí, comento, pero a mí yo me grababa y me evadía, pensaba en mis historias, en ningún momento me enteraba de nada, 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 no se me quedaba nada. La gente que me decía que se iba al trabajo escuchándose, yo sí. no, es que eso nada, no se me quedaba nada, A ti no te servía, ¿no? A mí no. la verdad que sí que me sirvió mucho, pero más que, o sea, yo luego no me escuchaba para repasarme los temas, yo me escuchaba para corregirme la manera de leer los temas, ¿no? O Eso sea, me grababa, eso, yo, pero claro, en iPad. en pantalla. En Mm. mi época, claro, yo tenía entonces, me parece, el Alcatel One Touch, este que teníamos, que ni pantalla ni nada. Y entonces yo me grababa con una grabadora de las de grabadora, o sea, de las de así. Y me acuerdo que luego se lo ponía a mi madre y mi madre no sabe inglés, pero me decía, oye, esto suena mucho a inglés. O, oye, esto te suena muy como que estás muy nerviosa. Y eso me venía muy bien. La verdad es que me venía bastante, bastante bien también. Bueno, pues muy buena técnica también esto del arrastre que nos has contado. Vamos a suponer que hemos aprobado ya el tema y nos Vale. metemos con el caso práctico, ¿no? Vamos a ponernos en positivo. Nos Bueno, metemos con el supuestamente caso. van juntos, ¿no? Bueno, Primero van haces juntos, tema, luego efectivamente, caso. sí. Eso es, eso es. Llegamos al caso práctico y bueno, tú también tienes varias publicaciones y varios OPO-tips en los que nos hablas del caso práctico. Cuéntanos cómo fue tu caso práctico y cómo te lo preparaste.
Los casos prácticos que nos tocaron eran bastante buenos, bastante Ujú. asequibles. Entonces, cuando lo leí, pues bien y tranquila. Y eso que estaba nerviosa por la situación de por la mañana de los tres temas. Entonces, al final eso Sí. ya me condicionó. Pero yo creo que iba bastante bien preparada en ese sentido. Me hice esquemas, como un Ujú. esqueleto de Sí. qué iba a poner en el caso práctico. Ujú. Entonces, en principio iba a poner eso. Si no me hubiera salido uno que se ajustara al esqueleto, pues siempre Sí. tenía Opciones. mis opciones de ir cambiando un lado por otro, ir modificando estrategias ya. Pero yo creo que Ujú. es muy importante pues hacerte como un esqueleto o cosas ya Sí. preparadas para llegar y vomitarlas absolutamente. O sea, no hay Claro. más. Sí. Sí. Eso Eso también principalmente. es muy importante. Yo le llamo a eso el puzzle metodológico. Es decir, que tú te creas como varias piezas de diferentes metodologías, te creas tus párrafos ya tal cual, pues de trabajo cooperativo, estructuras de Kagan o, bueno, diferentes Sí. aspectos y llegas allí, que te sale un caso relacionado con alguna de esas cosas, coges esa pieza del puzzle y la plantas en tu caso práctico, ¿no? Lo mismo pasa con la legislación, ¿no? Que si te haces tus pequeñas piezas de puzzle, pues en el momento que te hablan de diversidad, pues plantas Lo allí la metes. orden de diversidad y lo metes, como dices tú, lo vomitas allí en el examen. Porque no es tan improvisado, o sea, la parte práctica, aunque parezca improvisada, yo creo que en secundaria es como más, hay que improvisar un poco más, ¿no? Porque en mi año, y es lo que hacen ahora más o menos, ponen como un proficiency, ¿no? Que puede haber use of English, análisis de texto y tal. Entonces, claro, ahí, por mucho que estudies y mucho nivel que tengas, como te salgan dos palabras que no te sabes, el Espíritu Santo no te va a iluminar. Sin embargo, yo creo que en el caso de maestros, en la parte práctica, primero que me gusta más porque creo que realmente evalúa más el aspecto Sí. docente de ese maestro, eso es ya una opinión particular, si hiciera yo las oposiciones las haría así también secundaria, pero no las hago. Entonces sí que es verdad que te puedes llevar tus piezas un poco preparadas para luego llegar allí y ponerlas. También puede salirte algo que no te hayas preparado, pero bueno, Claro. En hay muchas nuestro caso nos preguntas. pusieron un CRA por una opción Sí, que yo, bueno, lo leí y dije, yo nunca había trabajado menos en un nunca, CRA. sí, Bueno, sí, por si acaso no la cogí. Pero tampoco era una cosa difícil, había que hacer un survey, sí, como una ¿cómo es? encuesta, sí, Una encuesta. Y sí. en el otro lado era simplemente utilizar dos sesiones de ICTs en las que incluyeras las ICTs. Era bastante sencillo y Asequible. asequible. Sí, sí, Entonces, en eso sí, ya, sí, pues bien. Que tampoco nos sí. pidieron una cosa súper rebuscada. En otras Loca, especialidades sí que lo hacen. claro. Sí, Vamos, por sí, lo sí que es menos, verdad. Sí, y hay algunas especialidades que tienden a ser como más, más de legislación. En sí, infantil yo sé que les ponen de normal muchísima legislación, cuando fíjate, es una especialidad tan bonita para que se luzcan de otra sí. manera, ¿no? Pero bueno, claro, nosotras no hacemos las oposiciones como, como estamos diciendo. Y el supuesto práctico, el largo, de qué fue el tuyo? El supuesto práctico largo, el que te digo de Ah, fue ICTs, ese, el de las ICTs, es verdad, sí, cierto, sí, ese fue el sí. que escogí. Bueno, y tenías también eso, tu esqueleto preparado, llegaste allí y te salió Sí, tal cual. sí, Bueno, sí, sí, bueno, sí. Y luego estupendo. también haciendo combinaciones de autores, todo eso, Eso autores es, tanto sí, clásicos como los más nuevos, cada uno. Conforme vayas leyendo, a mí me pasaba que me preparaba en un cuadernito todo autores que tenía que me gustaban. Y claro. ya luego te van saliendo. Hay autores como Dean que los puedes poner siempre. Para todo, efectivamente. Eso vuelve a ser los párrafos comodín Eso que tú te es. los haces y los puedes poner casi siempre. Bueno, pues supongamos que aprobamos el tema y el caso Vale. práctico, ¿vale? Y llegamos a la programación y a las unidades didácticas, que yo digo siempre que la programación es un examen del que te sabes las preguntas, no las preguntas que te hace el tribunal al final, pero tú te lo puedes llevar preparado. Entonces, ¿cómo te preparaste y cómo fue tu experiencia? Yo me lo llevé preparado absolutamente. Todo, todo, todo. Y luego a mí me parece que es la mejor parte, porque es la parte en la que puedes demostrar Lucirte. cómo Sí, eres, qué metodologías utilizas, si de verdad te funcionan y tal. Entonces, era la parte que a mí más me gustaba, que mejor llevaba y con la que más cómoda me sentía. Como consejo, diría que si estáis en activo, aplicaréis las cosas en el aula. sí. En ese curso estaba media jornada, como te he comentado, y yo tenía la programación ya hecha porque como no había trabajado antes, pues estuve aprovechando ese tiempo. Y a la hora de ponerme a aplicar, había cosas que eran
Yo me que había era hecho imposible. una utopía y no Claro. funcionaban. Y entonces, bueno, pues iba cambiando. Entonces, lo más importante yo creo es ser realista, por un Mm, lado, no poner sí, ahí, bueno, cosas geniales. Y sí. así, por ejemplo, yo conozco a mucha gente que pone que tiene muchas cosas tecnológicas en el aula y tal. Y eso está muy Sí, bien, pero en los colegios que yo he estado, bueno, en el sí. colegio actual sí que hay bastantes cosas tecnológicas, pero no hay un iPad para cada uno, por ejemplo. Eso No, me parece utópico, no es sí, lo real. es. Sí. Entonces, hay colegios que, por ejemplo, nosotros tenemos una televisión que está genial y que eso es súper guay, una tele de estas inteligentes y que da Sí, muchísimas posibilidades. Pues eso es real, porque eso sí que existe, pero lo claro, otro no. no lo Entonces, es. mi consejo es, primero, preparártela muy bien, no Mm, des nada a la improvisación, es una ujú, parte muy sí, buena que puedes demostrarlo, puedes demostrar cómo eres. Luego también en esta parte a mí me gustaba mucho enseñar la pasión que tú tienes por enseñar, ¿no? Que vieran ujú, que te gusta lo que haces, ¿no? Y luego ser realista, lo que te he comentado. Esos son lo básico que yo creo, ¿vale? estupendo. Sí, totalmente de acuerdo. Nos Es la parte dice más Sandra, libre. sí, nos dice Sandra cuánto tiempo tuviste entre la primera parte y la segunda. Muy poco tiempo, porque yo era de las primeras de la segunda parte, entonces cuando nos dijeron que habíamos aprobado, yo era el primer día que teníamos que hacer la exposición, entonces teníamos que ir a llevar la programación a Teruel, me parece que esto fue un viernes, y nos lo Sí. dijeron el jueves o el miércoles, ya no me acuerdo de los días. Luego se corrió la voz por ahí que si el interlineado, que si iban a quitar a la gente por Mm, el interlineado, y tú ya sabes que te crees a todo el mundo menos a ti. sí. Entonces me volvía loca con el interlineado. Y fue muy poco tiempo porque entre que me puse a imprimir la programación, no me cuadraba el interlineado, tuve que ir a Teruel a entregarla, poco tiempo. Una Sí. cosa que ahora me arrepiento, que si me volviera a presentar lo haría mejor, es imprimirme los materiales antes, porque yo tenía todo preparado a falta de imprimir y de plastificar todo. Ya sabes que a Ujú, mí me encanta lo de los materiales, yo llevé sí. todo, y en esos 2 días tuve a mis padres, a mi hermana y a mi novio plastificando, imprimiendo y Plastificando. recortando mientras yo me preparaba la exposición, Claro, porque no nos claro, daba tiempo, sino. claro. Tú fuiste entonces de las de maleta de materiales, Sí, ¿no? sí. Y eso crees que fue una de las claves que te dio la plaza. Hombre, yo creo que sí. En la segunda parte saqué un 9,3 o un 9,4. Y yo creo que eso sí que fue, a ver, Mm, junto con otras cosas, obviamente, pero sí. creo que fue una forma de captar su atención. Ujú, A mí sí. mis materiales creo que eran bastante visuales y iban muy acorde con lo que presentaba. Entonces, eso les gustaba. De hecho, pues me los pidieron, estuvieron ahí tocándolos Mirándolos. bien. Sí, Sí, yo sí, creo que sí. sí. Claro. Hombre, si son como lo que muestras en tu cuenta, que Sí, entiendo que sí, pues es que yo si fuera tribunal también me quedaría alucinada. Vuelve a ser el tema de personalizar, sí. llevártelo a tu terreno, que vean que lo has hecho tú. Entonces, nos dice Sandra, con la situación actual, a ver lo que nos dejan hacer y llevar. Esto es otra cosa que no hay que pensar. Si algo nos ha tenido que enseñar el año 2020 es que hay muchas cosas que no podemos predecir. Entonces, a ver lo que nos dejan hacer y llevar, pues cuando nos lo digan, lo sabremos, ¿vale? O sea que no os obsesionéis ahora con esto, porque bueno, esto del COVID no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces, pues intentad no, eso no en a ver con el COVID qué pasa, a ver con el COVID qué pasa. Y caso de pensar, vamos a pensar en positivo. Que las oposiciones Y son luego en también junio, te puedes preparar los materiales para tu aula. Al final eso es lo es, que tú llevas. Por eso ejemplo, yo es, tenía claro. muchísimos jueguecitos y tal que los había Sí, usado y luego me claro. los llevaba. Y Es ya una está, forma de también efectivamente. testear a ver lo que te funciona y lo que no. Sí, eso está muy bien. Nos dice MLR Guez, un ejemplo, porfa. Un Pero un ejemplo ejemplo de, de material, dinos. Dinos un poco y cuando pasemos de la siguiente pregunta te leemos y contestamos. Bueno, pues fijaros, he recopilado aquí que nos ha dicho programación y unidades didácticas. No dejes nada a la improvisación. Esto es una frase que rige mi vida, os podría decir. Demuestra cómo eres.
Enseña la pasión por enseñar, esto me ha gustado mucho. Sé realista, imprime antes tus materiales e Sí, intenta captar la atención del tribunal, ¿vale? Un montón de consejos que nos llevamos para la tribu. Nos dice Beatriz, gracias por este directo tan abierto, sincero y positivo. Bueno, gracias a ti. Ya hemos dicho que es gracias. como tomarnos un café, que ya le he dicho a Laura que siendo de Zaragoza, a ver si algún día nos dejan tomárnoslo juntas, porque esto es un rollo patatero, pero hemos tomado nota. Bueno, para cerrar este primer bloque, ¿vale? De preguntas así de todas las partes de la oposición. Mira, dice MLR Gued, ejemplo de lo que sacaste allí ese día. ¿Alguna cosa que sacaste? Cualquier cosa de lo que tengas en mi perfil es muy similar a lo que presento, va mucho en la línea de lo que yo presentaba. Es Claro, la forma que tengo de trabajar y de crear los materiales así, nada especial. materiales. Eso, Claro. en la línea de lo que yo tengo. Sí que en el 2016 cuando me presenté, los materiales eran horribles. Y también creo que es muy importante la estética, presentarlos bonitos y obviamente que sean funcionales. Si no sirven para Sí, nada, sí, no. Pero presentar unos materiales bonitos. En mi perfil hay un montón. un montón, Está sí, lleno. efectivamente. Bueno, pues decía que para cerrar toda esta parte me gustaría preguntarte, en tu opinión y en tu experiencia, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de la oposición? A ver, sobre todo el año 2019, porque aunque yo sí que me había estado preparando antes, porque no tenía que hacer Ujú. nada, me parece como un año ni bueno ni malo, para que me Sí, entiendas. Fue bueno porque me la saqué, pero hubiera sido malo si no me lo hubiera sacado. Pienso yo, no lo sé. Y bueno, te ayuda a priorizar las cosas, ¿vale? Eso ujú. para mí era fundamental. Al final, al estar a media jornada y a organizarme, yo sí que hacía cosas fuera de tomarme algo, salir a cenar y Sí, eso, pero conozco gente que no. Entonces, claro. para mí me parece fundamental también tener tiempo para ti, para ir al gimnasio, para todo, para salir a dar un paseo y tal. Entonces, tiempo de priorizar, ¿vale? Eso Ujú. es en el 2019 priorizar. Como algo bueno, también me ayudó a organizarme y a conocerme a mí Ujú. misma, ¿vale? Eso yo creo que lo más positivo. Lo más negativo, la incertidumbre ante todo Sí. lo que pasa y todas las cosas que pasan alrededor tuyo que no dependen de ti. Pero como ya hemos Ujú. dicho, todo lo que no depende de ti, que no te afecte, tú Sí, sigue. claro. Y, y negativo así, incertidumbre, inseguridad, que a veces te comparas mucho con los demás. A mí eso me Ujú. pasaba mucho y Sí, yo creo tendía que a a ser todos. muy insegura, muy Sí, insegura. Obviamente luego sí. cuando te la sacas sales súper victoriosa, súper, Reforzadísima. pero en el momento, ¿y si no? ¿Sabes? Y si Sí, no? Porque puede ser que sí, no, pero también puede sí, es ser que verdad. sí. Sí, es No es verdad que tan difícil. eso. Sí, la incertidumbre esa es dura, ¿no? Yo creo que además cuando eres una persona organizada, ¿no? Que planificas tus Mm. cosas y tal, es verdad que como hay una parte que no podemos planificar, que no podemos predecir, ¿no? Ni prever, pues te quedas ahí un poco. Yo también creo que el cuidarte a ti misma es importante y yo tampoco vivía, a ver, los que sí que estudiaba mucho, porque es verdad que además trabajaba a turnos cuando me preparaba la oposición, pero yo sí que tenía espacio los fines de semana pues para salir, para ir al cine, para dar una vuelta. O sea, no llegaba el fin de semana y me enclaustraba, estudiaba mucho, pero es verdad que creo que esa parte de cuidarte y de hacer otras cosas también viene bien para el Mi coco, ¿no? caso Porque es que igual. si no, te Ujú. vuelves loco. Si estamos diciendo que con el confinamiento nos volvemos locos por estar todo el día en casa, pues lo mismo te pasa con la oposición, ¿no? Es otra situación. Pero es que si no, no desconectas en ningún momento, ¿no? Eso es verdad. Eso es Nos así. dice Sandra que es por miedo al fracaso, claro, Yo evidentemente. tenía miedo al Sí. fracaso, pero también te digo que tienes que visualizar el objetivo. O sea, Ujú. estás aquí haciendo esto para sacártela, porque si no, para eso no vas. O sea, Claro, ir para nada es tontería. Si vas, vas con todo. Y entonces, sí, por ejemplo, en mi caso, personalmente me independicé. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Me independizo y me cojo media jornada y voy a tope? ¿Sí o claro. no? Y ya, sí. Y entonces ya fue a tope. ¿Que luego hubiera salido mal? Pues puede ser que sí, pero no Mm. pasa nada. Al final de todo se aprende. Hubiera tenido que analizarme, evaluarme, mejorar y seguir. No hubiera pasado, Sí, hubiera pasado porque te sientes mal, sí,
Y tenía miedo al fracaso, sobre todo pues por mi familia, por todas las personas que están ahí, que ven que, no sé, que te apoyan y que hay Apoyando, veces sí, que lo tienes que hacer porque están acostumbrados a eso, pero también puede que no. Eso me daba claro, miedo, me daba mucho sí. miedo. Sí, eso Pero da miedito, eso es verdad que da miedito, sí. En la web y bueno, en el canal de YouTube y en la tribu en general nos gusta mucho motivarnos y creo que nos estás motivando un montón. Así que no, de hecho, mira, nos dicen, sin puntos de experiencia es muy yo no tenía, desmotivador. yo no Ves los tenía, listados de años atrás y ver la realidad de las notas una vez entra en juego el concurso. Pues mira, aquí tenemos un ejemplo, yo porque no tenía Laura experiencia. no tenía experiencia. Y bueno, y yo, muchos años antes, en el 2006, tampoco tenía experiencia. Yo tenía los puntos de los cursos y tal, pero yo no había sido nunca interina. De hecho, yo trabajaba, ya lo he contado alguna vez, de azafata en la estación de Licias en Zaragoza del AVE. O sea, no tenía nada que ver ni daba puntos, evidentemente, eso. O sea que hay que intentar no desmotivarse. Así que me gustaría que para cerrar un poco el directo y luego ya que nos pregunten lo que quieran, nos dijeses alguna frase o alguna cosa que nos motivase en la tribu. Vale. Yo creo que lo principal, sé tú mismo y demuestra pasión, que es lo que habíamos mencionado que también te había gustado. Y luego, ¿Sí? otra idea, que cuando vayas a tirar la toalla, piensa en todo lo que has hecho y no lo hagas, porque lo que has Uh -huh, recorrido es muchísimo mayor, no lo vas a desperdiciar. uh -huh. Me encanta eso. Cuando vayas a tirar la toalla, piensa en lo que has hecho, ¿no? Eso es Sí, importante, porque por eso decimos que la oposición es una carrera de fondo, ¿no? Porque claro, en la sociedad actual en la que todo es tan inmediato, es que no pega nada una oposición, eso es verdad, porque ahora queremos algo, pum, y lo tenemos. Entonces es verdad que esa perseverancia, esa constancia es difícil de conseguir, ¿no? Pero me gusta mucho eso, ¿no? Cuando vayas a tirar la toalla, piensa en todo lo que has hecho, no lo tires por la borda, ¿no? Nos dice mi maleta de maestra, es un gran esfuerzo, pero tiene una gran eso recompensa. es, Es verdad, es verdad. eso El es. premio es muy gordo, porque tener una plaza para siempre, un trabajo fijo, Y el como de me tu decía a vida, mí, el y el de tu vida, vocacional, que lo no que es te otro. gusta, tu vocación. A nosotras nos decía siempre el preparador al que iba yo, ya veréis, yo entonces no pensaba tener hijos, claro, y nos decía, ya veréis cuando, o sea, no, ni pensaba tener hijos, ni no, vamos, no era mi momento, vaya. Sí, Y nos decía el preparador, ya veréis cuando tengáis hijos, qué bien, pues porque para la hora de conciliar es estupendo. Y ahora que tengo un peque, pues lo veo. Es que además, a la hora de conciliar, pues es una maravilla. Y luego el entrar en una clase y si es lo que te gusta ponerte a enseñar, pues yo creo que es incomparable. Yo he está claro. estado en otros, o sea, el año pasado, ya lo he contado alguna vez, estuve en la administración y he vuelto al instituto porque yo necesito entrar en un aula, estar con los chicos y eso es un poco lo que me da vida, aunque sea con mascarilla y de la manera que es. Pero bueno, voy a hacer un resumen de lo que me he apuntado aquí en mis papelitos estos de los super tips que nos ha dado Laura. Nos ha dicho que en primer lugar deberíamos analizarnos. ¿Qué hiciste bien? Si tuviste una buena nota, qué hiciste mal si no fue así, y medir tus fortalezas y tus debilidades. En cuanto a los temas, nos ha dicho que hacer tu tema es la clave, que es una inversión a largo plazo, que te ayuda a memorizarlos y que personalices todo y digas en mi clase, en mi aula, con Ujú. mi alumnado. Nos ha dado también el tip de que hay que gestionar las emociones durante todo el proceso de oposición y nos ha contado su técnica de arrastre para saberse muy bien, afianzar muy bien todos los temas. Nos ha dicho también que es recomendable hacerte un esqueleto de los casos prácticos para poder llegar allí y vomitar de alguna manera esas partes que tú llevas preparadas. Y en cuanto a la programación y a las unidades, aparte de todos los materiales que tenéis en su perfil, que ahora cuando acabéis vais a hacer dos cosas, vais a ir primero al perfil de Laura a ver todos los materiales y luego al mío a ver el Crea, Estudia, Defiende, que cerramos inscripciones en un par de horas. Y de la programación nos ha dicho que no dejemos nada a la improvisación, que demostremos cómo somos y enseñemos la pasión por enseñar, que esto me encanta, que seamos realistas, que los materiales sean visuales y a poder ser los imprimamos antes, que combinen estética y funcionalidad y que capten la atención del tribunal. Y luego nos ha dejado unas frases estupendas al final. La oposición te ayuda a priorizar, a organizarte y a conocerte a ti misma. Visualiza tu objetivo. Ir para nada es tontería. Si vas, ve con todo. Esto me ha encantado. Sé tú mismo, demuestra tu pasión y cuando vayas a tirar la toalla,
piensa en todo lo que has hecho y que merece la pena seguir por ello. Así que, bueno, Sí, súper top, Laura, todo lo que nos has muchas dicho. gracias. No sé Bueno, tú si también has tenéis... compartido tus experiencias, algunas similares. Sí, sí, al final yo creo que cuando uno se pone así a contar, pues eso, al final es para eso es la tribu, ¿no? Que digo yo, porque al final todos, si es que nos pasa a todas lo mismo, a todas y a todos, vaya. Con lo cual, pues te pones a compartir y también sientes un poco que, pues que, como decía antes, creo que ha sido Tichestero, pues no soy yo la única que calcula el porcentaje que tengo de azar de que me salgan los temas, pues claro que no. Así que es un poco así. No sé si alguien tiene alguna preguntita más. Si no, si puedo dejar el directo grabado, como desde junio no he hecho un directo, que estaba muy relajada yo, entiendo que todavía se pueden dejar grabados y todo eso. Es mi primer Así que directo, no tengo ni idea. Así que espero dejarlo grabado para que podáis escuchar la poca experiencia tantas veces como queráis. Y si no hay preguntas, pues le voy a mandar un beso muy fuerte a Laura. Muchísimas gracias porque tu primer directo haya sido la Opo experiencia y te debo un café o una cerveza o lo que quieras, ¿vale? Ahora estamos confinados aquí donde vivo, pero en que podamos y se Sí, sí, solucione sí. esto, sí. Eso es, lo haremos. Nos preguntan, mira, ¿fuiste a alguna academia o preparador? Nos lo ha contado, sí. A Nos preparadora. Fui a una eso preparadora. es. Eso nos ha contado un poquito antes. Como Pero da igual. IGTV, sí, Academia o preparador es indiferente. Lo importante es hacerlo tú mismo. claro, O tú misma, en tu caso. sí, sí. Nos dice Teacher Estero, pues los directos de Instagram deberían puntuar como formación en el baremo. Yo desde luego he aprendido más con algunos directos de Instagram que con algunos cursos que he hecho. No diré más. Pero es verdad. Bueno, pilas cargadas, que es la idea. Así que un beso muy fuerte, Laura. Eres un amor, te dicen por ahí, que no, no lo digo yo, que también, que Muchas te lo dicen gracias, por Laura. ahí. Y nos vemos pues pronto, esperemos. Seguro que sí. Vale, hasta luego. Adiós. Chao, tribu.